Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y el protagonista de esta videoprueba en autoocasión es el Kia Niro híbrido enchufable. Tiene un precio de 43.200 euros, eso significa que cuesta prácticamente 10.000 euros más que simplemente el híbrido. Eso sí, además de la etiqueta cero frente a la etiqueta Eco, lo que tenemos son unos consumos que pueden ser claramente más bajos y también mejores prestaciones gracias a que esta versión rinde 183 caballos en lugar de 145. ¿Merecen la pena esos 10.000 euros más frente al híbrido o es el Kia Niro híbrido enchufable un coche recomendable? Bueno, pues eso lo vamos a ver a lo largo de la prueba, pero ya os anticipo que el coche me ha gustado bastante. Lo primero que nos va a llamar la atención del Kia Niro es la apariencia, y la verdad es que esta nueva generación del Niro es mucho más atractiva que la anterior, aunque bueno, eso lo cierto es que va en gustos, pero sí que se percibe como un coche claramente más moderno. Llaman la atención los grupos ópticos, tenemos unos faros muy grandes, tienen tecnología Full LED adaptativa. La cantidad de luz no es excesiva, no tenemos muchos lúmenes, además la luz casi es azul en lugar de blanca, lo cual hace que, por ejemplo, en los días de lluvia no se vea todo lo bien que se debería ver con ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no está mal del todo. En cuanto al sistema de luz adaptativa, la verdad es que de nuevo me he encontrado un coche que falla bastante a la hora de identificar al tráfico contrario para evitar deslumbramientos, pero bueno, no es de los que más errores ha cometido. Está, digamos que en la media. Tiene unos indicadores de dirección muy llamativos, unas formas, como digo, que le dan un toque muy moderno al coche, los acabados y ajustes están muy bien. Y otro detalle que no me ha gustado demasiado es la ubicación de los antinieblas. Están bajos, eso es interesante, pero están muy centrados en lugar de colocarlos en los extremos de la carrocería para que me den un haz de luz muy ancho que me ilumine bien los bordes de la calzada. Como digo, el coche tiene un aspecto llamativo, es atractivo y los acabados están muy bien. Al Kia Niro le gusta navegar entre dos aguas, en esta vista lateral lo vemos bastante claro. Por un lado, estéticamente juega a parecerse a un Station Wagon, pero también a un SUV. Estamos hablando de que es un coche que mide 1,57 m de alto, es un poco alto para tratarse de un Station Wagon, pero no tampoco demasiado alto como para tratarse de un SUV. ¿Cómo juegan de forma visual a que nos parezca un todo camino? Bueno, pues con estos arcos de rueda en negro que hacen que parezca que las suspensiones tienen más recorrido porque quedan más separado el neumático de la carrocería, los faldones, las barras del techo, etcétera. En cuanto a longitudes, también está entre dos aguas, porque mide 4,42 metros. Es un poco más largo que un compacto normal, que un Kia Ceed, por ejemplo, o que un Volkswagen Golf, pero también es algo más corto que las versiones familiares de estos. Así que estamos ahí en un término medio que puede resultarnos muy interesante. Si tenemos una plaza de aparcamiento que es un poco justa, a lo mejor un familiar no nos cabe, pero necesitamos un poquito más de espacio y esta medida nos encaja a la perfección. Hablando de medidas, neumáticos 225, 45, 18. Demasiado, ¿de acuerdo? En el acabado Emotion trae esta llanta de 18 pulgadas. Personalmente considero que una llanta de 16 o 17 pulgadas a este coche con este nivel de prestaciones le encajaría mucho mejor y sobre todo con menos anchura para mejorar los consumos en un coche que al ser híbrido enchufable debería buscar siempre la máxima eficiencia energética. En cuanto a acabados y ajustes, no está nada mal. Me choca un poco esta forma de este pilar trasero con este rebaje aquí, aunque bueno, se supone que esto tiene aquí una falsa entrada de aire para reducir un poquito la sección del coche y mejorar ligeramente la aerodinámica. Puede ir acabada en el color de la carrocería o en contraste, en este caso en negro, y además también me llama la atención cómo juegan con esos dos tonos de la carrocería, con esa forma de esa moldura en las puertas y también en la parte baja de los paragolpes delantero y trasero. Como digo, el coche por acabados y ajustes no hay réplica posible y estéticamente, pues bueno, a mí me llama la atención. Otro detalle que me gusta del Kia Niro en cuanto a diseño es que los grupos ópticos se ven bastante por el lateral, tanto este trasero como los indicadores de dirección en la parte delantera.
En esta vista trasera del Kia Niro lo que vamos a apreciar es, por un lado, su anchura, 1,82 m, es bastante ancho, y por otro lado soluciones que son muy buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, muy buena lo que os comentaba antes de que la iluminación trasera está muy elevada, lo cual lo hace muy visible y además me aleja esto de las zonas de impacto. Sin embargo, me han puesto los intermitentes y las luces de marcha atrás y también las luces de niebla justo en la esquina del paragolpes, en el sitio más expuesto a roturas. No me parece la mejor posición. Otro punto débil de este híbrido enchufable frente a su hermano híbrido es que pierde casi 150 litros de capacidad el maletero. Estamos hablando de que está en el entorno de los 340 litros aproximadamente este híbrido enchufable, mientras que la versión familiar se nos va hasta casi los 500, 490, 495 litros. El acceso es cómodo, tenemos un portón con apertura a manos libres, además eléctrica, como veis muy lento de accionamiento, de esto sobre todo te acuerdas los días de lluvia, y eso sí, las formas del maletero son bastante cúbicas. No me gusta tampoco esta cortinilla para cubrir de las miradas ajenas el equipaje que llevamos aquí dentro. Es cierto que evita que desde fuera se vea lo que va en el maletero, pero hace que se transmita al interior bastante ruido de esta caja de resonancia que forma el maletero. Aquí tenemos el cable de emergencia para cargarlo en cualquier enchufe doméstico. Bajo la tablilla no tenemos más que el subwoofer del equipo de audio y el hueco para el kit de reparación de pinchazos. Te recuerdo que tenemos un vídeo de cómo se utiliza este kit de reparación de pinchazos, y si necesitamos ampliar el espacio de carga, retiramos esta cortinilla y abatimos los respaldos por mitades asimétricas. Como veis, con los respaldos abatidos me queda un suelo prácticamente plano por completo. Al abrir las puertas delanteras, la primera impresión es muy buena. Tenemos plásticos blandos y suaves, buenos ajustes y acabados en los tiradores de puerta y en los mandos que tenemos aquí a la vista, y un puesto de conducción muy bien resuelto. No me gusta mucho el volante, luego lo veremos, pero tenemos unos asientos que resultan muy confortables, acabados en un cuero sintético perforado, que eso va a permitir que sean climatizados y, como digo, un aspecto bastante moderno y con buenos acabados. Ahora lo veremos en detalle. Aquí tenéis el salpicadero del Kia Niro. Como veis, tiene unas formas, pues eso, sencillas. Me gusta esta línea. Tiene esa iluminación sobre la guantera, que bueno, queda bastante bien. Los ajustes con el panel de puerta también son buenos, y la verdad es que tanto los ajustes como los materiales no están nada mal dentro de esta categoría. No me resulta muy atractivo el volante con solo 2 radios, pero bueno, después lo veréis en el puesto de conducción, no está mal del todo. Ahí tenéis más en detalle lo que os comentaba de esa parte iluminada sobre la guantera. La pantalla del sistema multimedia en un formato panorámico y con bastante buen tamaño. Los mandos de acceso directo para la climatización y el equipo de audio. El puerto de carga inalámbrico y más abajo el selector del cambio y las teclas para activar la calefacción y la ventilación de los asientos, así como los distintos modos de conducción. Por detrás del puerto de carga inalámbrico tenemos la consola, que como veis es de plástico en negro piano, y esos reflejos son incomodísimos también a la hora de conducir. Hay veces que dan la luz y destellos a través de los cristales. Tenemos también las teclas para la calefacción y la climatización de los asientos, los modos de conducción, y más atrás los posavasos y la guantera en el reposacodos. Esta es más o menos la vista que tiene el conductor del Kia Niro. Como veis, quedan todas estas teclas bastante a mano, también las que tenemos por la izquierda de los elevalunas, los retrovisores, etcétera. Estas de aquí son las que quedan un poco más ocultas, pero se utilizan menos, luego las veréis en detalle. El volante con las teclas para los modos de conducción y el control del sistema de audio y también del control de crucero. Esta parte de aquí en la que tenemos estas teclas de acceso directo, que pulsando esta parte de aquí me varían entre las de la climatización y el equipo de audio, luego lo veréis en detalle, y también la pantalla del sistema multimedia. Aquí tenemos el cuadro de instrumentos, que como veis es completamente digital y con bastante buena información. Bien, aquí tenéis más en detalle lo que os comentaba. Pulsando esta tecla
Estas ruletas pasan a regularme la temperatura y lo que tenemos aquí son los mandos de la climatización. Si los volvemos a pulsar, lo que controlamos es el volumen del equipo de audio y las funciones del sistema multimedia. La pantalla táctil tiene muy buena respuesta y en el cuadro de instrumentos tenemos dos formatos para visualizar la información, que serían este, que sería el Eco, y el Sport, en el cual nos aparecen estos diales. La información es bastante completa y fácil de leer. Me gusta el tacto de estos mandos, la verdad es que dan sensación de calidad y funcionan bastante bien. Lo que os decía, por la izquierda tenemos estas teclas que no se utilizan demasiado, que son la regulación de altura de los faros, la apertura del portón, la apertura de la trampilla de carga de combustible. Os recuerdo que en los híbridos enchufables es obligatorio este sistema para evitar problemas. Tenemos un vídeo al respecto que os invito a que veáis, y el sistema para programar la recarga y también para desactivar el control de estabilidad. Como digo, los mandos tienen buen aspecto, buen tacto y el coche da una muy buena impresión. Con 1,57 m de alto, entrar y salir de este Kia Niro es bastante cómodo. Y además, una vez dentro, la postura de conducción es buena, tenemos un volante regulable en altura y en profundidad, también tenemos reglajes eléctricos para el asiento en altura, en longitud, etcétera, con lo cual encontrar la posición ideal para conducir es muy fácil. Los mandos nos quedan muy a mano, todo queda bastante a la vista y, como digo, la verdad es que desde el puesto de conducción la sensación es buena. Los coreanos aprenden rápido de los europeos, y también para lo malo. En las puertas traseras, plásticos rígidos en todo el panel y claramente peores acabados. Eso sí, disponemos de asientos calefactados también para las plazas traseras, algo que no es nada habitual. Buen espacio para las piernas, salidas de aireación independientes para los pasajeros traseros y unos asientos confortables y con suficiente anchura para 3 adultos, aunque bueno, si son de mi talla, vamos a ir apretados. Como esta línea es bastante horizontal, entrar y salir de las plazas traseras también es cómodo. Además, la puerta, como veis, se abre casi 90 grados. Una vez dentro, tengo todavía mucho espacio para las piernas. El asiento delantero está colocado para mí, un conductor de 1,85 m, y ya veis que me falta todavía más de una cuarta para llegar a rozar con las rodillas en el respaldo delantero. Lo que veo desde aquí me gusta bastante. No es un coche en estos en los que te sientas demasiado cerrado, sino que tengo bastante buena visibilidad hacia adelante. Los asientos son suficientemente cómodos y además los respaldos se pueden regular en distintas posiciones. Pueden ir así o un poquito más inclinados. Como digo, aquí detrás se viaja bastante bien y los acabados y ajustes, pues bueno, no están mal, aunque hay algunos detalles como el que os decía antes. Muy bien, es el momento de ver qué tenemos bajo el capó de este Kia Niro, y se trata del sistema híbrido enchufable de Kia. 183 caballos de potencia total, gracias a un motor de gasolina de 105 caballos de potencia, 4 cilindros. Aquí tenemos el inversor donde ocurre toda la magia. Aquí se transforma la corriente de alta tensión del motor de tracción en corriente de baja tensión para los equipos del interior, para la batería de 12 voltios que me alimenta el climatizador, los limpiaparabrisas, las luces, etcétera, y también de corriente alterna que generan los motores de tracción y que alimentan a los motores de tracción, y la corriente continua que se almacena en las baterías. Tenemos un motor de 84 caballos eléctrico, con bastante par, que empuja muy bien al coche, y una caja de cambios automática de 6 velocidades. ¿Por qué 6 cuando Kia tiene una de 7? Bueno, pues porque como el motor eléctrico me aporta mucho par, no necesitamos escalonar tanto los desarrollos y así eliminamos peso y también volumen en la caja de cambios. La respuesta no está nada mal, es un motor muy agradable de utilizar. Los 84 caballos en modo 100% eléctrico mueven con suficiente soltura al coche. La verdad es que la ganancia con respecto a la generación anterior del Kia Niro es evidente y es un coche mucho más agradable de conducir. Los consumos los veremos luego durante la conducción. Ya que lo que tenemos abierto, aunque esto es un híbrido enchufable, digamos que tiene una parte microhíbrida, y es que aquí tenemos el BSG, este alternador generador que me va a ayudar a arrancar al coche en las funciones de start-stop, y que además también, pues bueno, ya veis el tremendo muelle de tensión que tiene para que eso esté bien tenso y la correa sea capaz de transmitir la fuerza que necesita al motor. Aquí tenéis más en detalle lo que os comentaba del inversor,
y algunos periféricos del motor. Para alimentar el sistema eléctrico de tracción lo que tenemos son unas baterías de 11,1 kWh de capacidad que se cargan a través de este puerto de carga que es capaz de admitir potencias de hasta 3,7 kilovatios. Para calcular el tiempo de carga, pues lo de siempre, dividimos los 11 kWh de capacidad de la batería entre la potencia a la cual estoy suministrando la energía a esa batería, 11 entre 3,7 me sale que en apenas unas 3 horas y media aproximadamente el coche va a cargar por completo las baterías. ¿Cuánta autonomía consigo con esos 11,1 kilovatios? Bueno, pues en teoría 61 kilómetros de autonomía, que no está nada mal, y gracias a eso consigue un consumo homologado de solo 0,9 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones muy bajitas también, en el entorno de los 30 gramos por kilómetro aproximadamente, por debajo de esos 30 gramos por kilómetro, y gracias a eso consigue la etiqueta cero, ya que tiene más de 40 kilómetros de autonomía. Lo cierto es que en la prueba lo máximo que he conseguido recorrer está en el entorno de los 47 kilómetros aproximadamente, tampoco está nada mal, haciendo un uso casi todo en ciudad, pero también con algo pues bueno, de extrarradio en las circunvalaciones, así que me parece que bueno, tiene un rendimiento bastante bueno. Pero, insisto, no de siempre, os recuerdo en la videoprueba del Opel Astra híbrido enchufable, ahí hacíamos cuentas de primero cómo calculaban ese consumo medio en los híbridos enchufables y que solamente me servía para comparar un híbrido enchufable con respecto a otro híbrido enchufable, pero que después los consumos en realidad van a ser bastante distintos y lo veremos a lo largo de la prueba de conducción. Muy bien, pues vamos a ponernos en marcha en este Kia Niro híbrido enchufable. Como tenemos algo de carga, el coche se pone en marcha en modo exclusivamente eléctrico. Las maniobras marcha atrás también las va a hacer siempre en modo eléctrico, así se ahorran la marcha atrás en la caja de cambios, porque para ir hacia atrás con un motor eléctrico simplemente con invertirle la polaridad lo hacemos girar en sentido contrario. Y como digo, es un coche que en ciudad es muy cómodo de conducir y muy agradable, porque si lo utilizamos en modo eléctrico no va a hacer nada de ruido, tiene prestaciones suficientes para movernos en alguna circunvalación. Con esos 84 caballos el coche corre más que de sobra. En fin, en ciudad es un coche que se maneja, ya os digo, muy bien. Tenemos buena visibilidad dentro de lo que son los coches modernos, con unos montantes muy gruesos y poco cristal en proporción al tamaño de la carrocería, con lo cual, pues bueno, la visibilidad, como os digo, no está nada mal. En carreteras secundarias es un coche que también se desenvuelve bien, tiene suficientes prestaciones, los 183 caballos aproximadamente que tenemos están ahí cuando tenemos suficiente reserva en las baterías. Si llevamos mucho tiempo circulando y agotamos por completo las baterías, a ver, cuando hablo por completo, en los híbridos enchufables nunca descargamos totalmente las baterías, sino que básicamente lo que queda es una carga mínima para que el coche pues pueda hacer lo que os decía, las maniobras y moverse básicamente como un híbrido convencional. Como digo, las prestaciones son buenas, el coche no se comporta mal, pero sí que se nota mucho peso en la parte trasera. Cuando pasas por una zona que tiene ondulaciones, notas que la parte de atrás está cabecea bastante. Es un coche que eso, tiene un efecto como de ballesta en la parte trasera. Es básicamente la sensación que tienes cuando conduces un coche en el que vas tú solo y el maletero muy cargado y además muy en el borde del eje trasero, ¿de acuerdo? De forma que el coche, como digo, pues tiene bastantes cabeceos. Aquí se nota que no contiene bien esos movimientos, porque como digo, el peso de las baterías está ahí y la sensación es esa, ¿no?, de conducir un coche con el maletero totalmente cargado. Por lo demás es un coche que se comporta bien, tiene una dirección con buen tacto, los frenos responden bien, la estabilidad es suficientemente buena, en fin, el comportamiento, como digo, en carreteras secundarias es más que correcto. En autopista y autovía es un coche cómodo para viajar en él, aunque eso sí, en las plazas traseras se oye mucho ruido debido a lo que os digo, como tenemos esa cortinilla básicamente para aislar nada más a los pasajeros del hueco trasero. El hueco trasero se comporta como el cuerpo de una guitarra y lo que hace es de caja de resonancia, hace mucho eco y se oyen bastante los ruidos en la parte trasera. Cuando vas sentado atrás se oye sobre todo mucha rumorosidad de los neumáticos.
Así que un poco más de aislamiento acústico no le vendría mal al coche para mejorar el confort. Luego las suspensiones sí son suficientemente confortables, etcétera. ¿Qué tal en cuanto a equipamiento? Bueno, pues este acabado es el tope de gama, es el Emotion, añade las llantas de 18 pulgadas, tenemos la llave inteligente con apertura a manos libres, tenemos el portón trasero también con apertura automática eléctrica a manos libres, los faros full LED adaptativos, que como os decía, bueno, la iluminación es correcta, aunque el asistente de luz, pues bueno, se equivoca bastante a la hora de identificar el tráfico contrario para evitar deslumbrarle. En cuanto a asistencias a la conducción, tenemos alerta de pérdida del carril, sistema de alerta de la atención del conductor, sistema de reconocimiento de señales, sistema de alerta de colisión con frenado de emergencia, en fin, todos estos elementos que pueden sonar a que es un equipamiento muy completo, pero que la verdad es que a día de hoy, como os comentaba en el vídeo en el que os hablaba del sistema ISA, desde el 1 de mayo del 2022 todos los vehículos que se homologuen a partir de esa fecha tienen que incorporar una serie de hadas, entre las cuales están pues la mayoría de las que os he citado, ¿de acuerdo? Control de crucero adaptativo, etcétera. Funcionan correctamente y no hay queja respecto a su funcionamiento. En cuanto a confort, tenemos un climatizador de doble zona, salidas independientes para las plazas traseras, asientos calefactados y también ventilados, algo que no es habitual, asientos calefactados en las plazas traseras, algo que tampoco es habitual. En fin, es un coche que el equipamiento está bastante bien. En cuanto a conectividad, tenemos Apple CarPlay, Android Auto, puerto de carga inalámbrico, las aplicaciones para poder gestionar los horarios de recarga de la batería cuando queremos activar la recarga, por ejemplo, para aprovechar las horas valle, etcétera. En fin, en cuanto a conectividad tampoco hay queja posible. ¿Qué tal los consumos? ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, pues como os decía en el vídeo del Opel Astra híbrido enchufable, amortizar 10.000 euros de diferencia que hay prácticamente con respecto al híbrido convencional los vas a amortizar prácticamente solo si utilizas este coche en modo exclusivamente eléctrico todos los días. Es decir, si tu día a día es hacer 50 kilómetros todos los días, pues sí que vas a ahorrar, porque realmente el kilómetro en modo eléctrico sale muy barato siempre y cuando puedas recargar este coche en tu casa y con el kilovatio a un precio razonable. Desde luego, si vas a utilizar los puntos de recarga públicos, salvo que aproveches algún punto de recarga gratuito que hay en algún centro comercial, etcétera, los puntos de recarga, pues bueno, no son baratos, de forma que ahí no le vas a sacar rentabilidad. Pero si puedes cargar este coche en tu casa, la verdad es que si haces pues eso, 50 kilómetros diarios, que son aproximadamente unos 10-12.000 kilómetros al año, y los haces siempre en modo eléctrico, pues lo vas a amortizar. Y dirás, bueno, y si lo voy a hacer siempre en modo eléctrico, ¿para qué quiero un híbrido enchufable? Bueno, pues porque realmente este coche los híbridos enchufables son la única alternativa que tienes de tener un solo coche en la familia y que te sirva para todo, para los viajes de verano, para utilizar en el día a día, etcétera. Y aparte de eso, aunque tú hagas más de 50 kilómetros, imagínate que haces 70 kilómetros, como la mayoría de esos 70 kilómetros los vas a poder hacer en modo eléctrico, la verdad es que el consumo medio te sale bajo. Este coche tiene homologada una autonomía en modo 100% eléctrico de 61 kilómetros. Lo normal es hacer en torno a 50 kilómetros, los puedes hacer sin demasiado problema. Eso sí, si hace demasiado frío fuera o si recorremos zonas en las cuales vamos a circular a alta velocidad de forma sostenida, lógicamente esa autonomía se ve reducida drásticamente. Pero bueno, 50 kilómetros los hace con bastante facilidad, como digo, si utilizamos el coche en ciudad y algo de interurbano. A partir de ahí, una vez agotada la autonomía eléctrica, ¿cuánto gasta este coche funcionando exclusivamente como híbrido, no como eléctrico? Bueno, pues este coche funcionando exclusivamente como híbrido nos va a estar gastando, tremenda línea continua que se han pasado estos dos motoristas, van a estar consumiendo en autopista en el entorno de los 6 litros a los 100 kilómetros. No está mal, es más o menos lo que gastaría un coche diésel de este peso, ¿de acuerdo? La aerodinámica no es mala, estamos hablando de que tiene un CX de 0,29. En fin, no están mal los consumos, como digo, en autopista, una vez agotada la autonomía de las baterías para que pueda circular como coche eléctrico y conduciéndolo exclusivamente en modo híbrido. En carreteras secundarias, con una conducción normal en el entorno de los 70-90 km por hora,
vamos a sacar medias que van a estar en el orden de los 5 litros aproximadamente. Si somos muy eficientes en la conducción, podemos ver consumos incluso de 4,5 o 4,3 litros, pero ahí ya sería practicando una conducción bastante esmerada en la eficiencia, lo cual no es lo natural porque la conducción eficiente exige bastante concentración. Pero bueno, una conducción natural vamos a estar en el entorno de los 5 litros en carreteras secundarias. Y en ciudad, aunque agotemos las baterías, como seguimos teniendo un coche híbrido, la verdad es que se le saca bastante partido al híbrido y los consumos van a estar en el entorno de los 5,7, 6 litros, más o menos lo mismo que nos consumiría en autopista. Aquí lo que no perdemos, o sea, lo que ganamos utilizando el coche como híbrido en ciudad frente a utilizarlo constantemente pidiéndole gas, lo perdemos porque al final es un coche que pesa 1.600 kilos aproximadamente en orden de marcha, y cada vez que iniciamos la marcha en un semáforo, aunque salgamos con el motor eléctrico, estamos consumiendo un montón de energía en volver a lanzar esa tonelada y media, tonelada 600 que pesa este coche, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues los consumos no están nada mal y es un coche que puede merecer la pena si hacemos todos los días trayectos de 50 kilómetros. Aunque, como digo, para amortizar los 10.000 euros de diferencia con respecto al híbrido, ahí ya tenemos que sacarle mucho partido a no tener que pagar los tickets de la hora al tener etiqueta cero, al poder entrar en el centro de las ciudades libremente, etcétera. Si le vamos a sacar partido a la etiqueta cero, entonces sí que pueden que nos compense y que amorticemos esos 10.000 eurazos de diferencia que hay básicamente entre el híbrido y el híbrido enchufable. Esos 40 caballos extra que nos da de potencia el híbrido enchufable, bueno, tampoco se notan demasiado porque, como digo, no están permanentemente disponibles. Si estamos haciendo un trayecto largo, estamos subiendo un puerto de montaña, que estamos constantemente ahí pidiéndole corriente a las baterías, pues al final del puerto lo que vamos a tener es básicamente, pues eso, 110, 115 caballos de potencia, de forma que tampoco considero que la diferencia de potencia entre el híbrido y el híbrido enchufable sea una razón de peso para decidirse por el híbrido enchufable. Aquí las razones de peso realistas para hacerse con el híbrido enchufable en vez de con el híbrido son si vamos a sacar partido a la etiqueta cero y si nuestros recorridos diarios van a estar en el entorno de los 50 kilómetros y lo vamos a utilizar de forma muy intensa. Si vamos a hacer suficientes kilómetros para que ese ahorro en el coste de la energía nos compense. Muy bien, pues aprovechando que está el kilovatio hora barato en España, porque con este temporal de viento tenemos a los aerogeneradores produciendo más energía que las centrales nucleares, y antes de decirte qué es lo que más me ha gustado de este Kia Niro y lo que menos, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión para estar al día de videopruebas de coches actuales como este, coches clásicos y también vídeos prácticos. Aparte de eso, si visitas la web de Autocasión vas a poder encontrar ofertas para comprar este coche al mejor precio, tanto nuevo como usado, y también en la sección de actualidad vas a poder ver la videoprueba completa con todos los datos de medidas exactas, capacidades interiores, en fin, todos los datos los vas a tener en la prueba escrita. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado a mí de este Kia Niro híbrido enchufable? Bueno, pues por un lado, la etiqueta cero. Es indudable que hay un montón de ventajas administrativas para fomentar la venta de coches eléctricos e híbridos enchufables. Lo segundo que más me ha gustado es la habitabilidad interior, el espacio para los pasajeros es muy amplio. Y lo tercero que más me ha gustado del Kia Niro es su conducción, es un coche bastante agradable de conducir. Por el contrario, ¿qué es lo que no me ha gustado del Kia Niro híbrido enchufable? Bueno, pues por un lado el maletero. 340, 350 litros de capacidad son pocos para un coche familiar como pretende ser este. Lo segundo que menos me ha gustado es que coloquen los pilotos en la zona más expuesta a roturas, y lo tercero que menos me ha gustado es el precio, y es que al fin y al cabo hay que pagar casi 44.000 euros por este coche con el equipamiento que veis, con las molduras negras, etcétera, y es muchísimo dinero. En fin, como siempre, por mi parte nada más. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final, espero que esta videoprueba te haya resultado útil y como siempre me despido deseándote mucha suerte y hasta pronto.